Un saludo especial a todos ustedes, mis amados hermanos. Hoy lunes 7 de abril, les deseamos que la bendición de Dios sobreabunde en sus vidas. Les deseamos que podamos arrancar esta semana con la fuerza de Dios y también con el poder de su santa palabra. Estamos ya en la quinta semana de Cuaresma. Vamos a reflexionar, como todos los días, la bendita palabra de Dios. Hoy, en la primera lectura, está tomada del libro de Daniel en el capítulo 13, versículos 1 a 9, versículos 15 a 17, 19, versículos 30, 33 a 62. Les invito a que tengan paciencia porque esta lectura es larga, pero está llena de una historia bastante enriquecedor a nuestras vidas. Se trata de la historia de Susana y los dos ancianos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Kelcías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde solían reunirse los judíos, porque era estimado por todos. Aquel año habían sido designados jueces dos ancianos del pueblo. Eran aquellos de quienes había dicho el Señor: en Babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces, que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín y los que tenían litigios que resolver acudían ahí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los dos viejos le veían entrar y pasearse diariamente, y se incendiaron de pasión por ella, pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella, como de ordinario, con dos muchachas de su servicio, y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí, fuera de los viejos, que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: tráigame jabón y perfumes y cierren las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los dos viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: mira, las puertas de las huertas están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti. Consciente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar que un joven estaba contigo y que por eso despachaste las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los dos viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los dos viejos, llenos de malvadas intenciones contra ella para hacer que la condenaran a muerte. En presencia del pueblo dijeron: vayan a buscar a Susana, hija de Kelcías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella
llorando, levantando los ojos al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: mientras nosotros nos paseábamos en los huertos, por la huerta, entró esta con 2 criadas. Luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta, y al ver aquella infamia, corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven, porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a esta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de esto. La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes antes de que suceda, tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio, y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha traumado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel un santo impulso de ponerse a gritar: yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió: Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: separen a los acusadores, lejos el uno del otro, y yo les voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo: viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables. Contra el mandamiento del Señor, no matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que lo viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se los llevaran. Mandó traer al otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te virtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las muchachas de Israel, y ellas, por miedo, se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabarás con ustedes. Así acabará con ustedes. Entonces, toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en Él. Se alzaron contra los 2 viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo, para cumplir con la ley de Moisés. Los mataron, y aquel día
se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos ante un texto de Daniel, una historia que solo podemos encontrar en la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, pero que está separado del libro de Daniel. Es decir, este capítulo 13 no está en el libro de Daniel en la versión hebrea. La historia que nos narra y que tiene una hermosa enseñanza. Aparecen los siguientes personajes. Aparece en primer lugar una mujer de nombre Susana, que significa lirio o azucena. También dos viejos que hacían de papel de jueces. Pero estos dos ancianos aprovechan su liderazgo para la corrupción e injusticia. También aparece el tercer personaje, que es un joven que se llama Daniel. El joven, que significa, el nombre Daniel significa juicio de Dios. En cuanto a la mujer Susana, pues ella decide bañarse en su casa. Y los dos ancianos ahí se encuentran escondidos y, ardiendo de deseo carnal, salen a forzar a Susana a cometer un acto sexual con ella, la cual Susana impide. Ellos, bajo amenazas de muerte, insisten. Ella, muy convencida, muy religiosa, defiende su fidelidad a Dios y fidelidad de su matrimonio con su esposo Joaquín, aunque corriera riesgo de ser muerta por los ancianos. Ante la vista de todo el pueblo, Susana es condenada injustamente a la muerte por estos dos viejos. Pero la firmeza de la fe de Susana ve al cielo, grita, exclama, pide ayuda a Dios, y es escuchada por Dios y llega la ayuda divina. Dios interviene mandando a su siervo, el joven Daniel, quien hace juicio contra estos dos viejos malvados y salva la vida de Susana. Ya en el versículo 62 del capítulo 13, el texto termina diciendo, cierra esta historia, dice, aquel día salvó una vida inocente. Así termina la historia. Termina con una felicidad, con una dicha. Vamos a hablar de qué nos enseña Susana. Esta está escrita por sus cualidades en la palabra de Dios. Es una mujer rica, es una mujer bella, es una mujer honesta, es una mujer religiosa y es una mujer inocente. Y es una mujer también casada. El nombre de su esposo es Joaquín. Aquí nos enseña la fidelidad conyugal. Nos enseña que nosotros debemos luchar los matrimonios de hoy en día. Ella, siendo una mujer casada con Joaquín, demostró su fidelidad a su esposo ante Joaquín. Joaquín no se encontraba con ella cuando sucedió el incidente, pudiendo ella tomar una decisión diferente como lo hacen otras mujeres, pero no lo hizo. En segundo lugar, encontramos una virtud de la fidelidad a Dios. Fidelidad a Dios. Esta virtud es una virtud heroica de los santos, que se dejan ser llevado a juicio y ser condenado profesando su fe antes que negar la fe ante Dios. Susana fue fiel a Dios. La propuesta que le hacían esos ancianos era más fácil,
dejarse pecar y evitar el escándalo y la muerte. ¿A cuántas mujeres han caído bajo este engaño por estos ancianos y han pecado? Pero Susana era diferente. Mantuvo su fe a Dios, su fidelidad, aunque esto conlleva la muerte. Pues para Susana prevalece la fidelidad a Dios que pecar. Pues lo mismo diría nuestro santito, el acólito, Santo Domingo Sabio. Él dijo: morir antes que pecar. Pero esta decisión nace de Susana y solo es posible cuando ella alzó la vista al cielo, donde está Dios. Eso es posible para nosotros también cuando somos llenos de Dios. Tercer punto de esta historia es una decisión de no pecar. Interesante, la historia de Susana nos enseña a tomar una decisión de no pecar. Mantenernos firmes ante las tentaciones del enemigo, ante la seducción de la carne, incluso a preferir la muerte que ser infiel al Señor. Los santos de la iglesia también tuvieron esa valentía, una decisión de no pecar, inclusive aunque fueran condenados. Lo vemos, por ejemplo, a Santa Felicidad y Perpetua, también Santa Inés, santas que tienen en primer lugar y el centro de su vida al Señor. Cuarto punto, la perversión del corazón, la concupiscencia del corazón de estos ancianos, de estos viejos. ¿Qué nos enseña esta actitud malvada de estos viejos, pervertidos, los ancianos? San Pablo nos enseña que nosotros somos propensos a la concupiscencia. Nuestra carnalidad se inclina a las cosas del pecado, al placer carnal. Las tentaciones nos siguen hasta la hora de nuestra muerte. Es una lucha, es un combate espiritual, la cual muchas veces nos vence y caemos. Pero, ¿por qué caemos? ¿O por qué cayeron esos ancianos? En el versículo 9 dice el texto: cerraron sus ojos para no ver al cielo. ¿Qué dice? Cerraron sus ojos para no ver al cielo. Y dice, ni acordarse de lo que es justo. Así es. Se incendiaron con los placeres de la carne, se vendaron sus ojos, no miraron al cielo, sino que miraron su concupiscencia, miraron la tierra. ¿Y qué hay en el cielo? Dios. No se acordaron de la justicia, se apartaron de la santidad. Cuando dejamos de mirar al Señor, cuando dejamos de suplicar ayuda, corremos el riesgo de olvidar la justicia, de olvidar la santidad. Entonces, nuestro corazón cae en la concupiscencia y pecamos. Pero hay un contraste, lo que sucedió con Susana. En el versículo 35 dice: ella, llorando, levantó los ojos al cielo, porque su corazón tenía puesta su confianza en Dios. Levantó los ojos al cielo, es decir, al Señor. No dejó su corazón pecara, sino que dejó su corazón, mantuvo hacia Dios, una confianza total en Dios. Versículo 35. La persona
que frecuenta los medios de santificación que Dios nos ha dispuesto en nuestra iglesia, es decir, la oración, la Eucaristía, la confesión y otros medios, luchando contra las tentaciones, entonces saldremos victoriosos, seremos santos. Quinto punto de esta reflexión: la intervención de Dios. Otra enseñanza que nos da esta riqueza del texto: sobresale la intervención de Dios para salvar a Susana, quien es acusada injustamente. El Dios quien actúa a favor del inocente, pero lo hace con la intervención del joven Daniel. Dice la palabra de Dios que Dios usó este instrumento al joven, puso en su corazón para que haga algo justo, una justicia, un juicio. Daniel significa juicio de Dios. Este grita dentro de la gente, se paró para llevar un juicio. Es que Daniel, en contraste a los dos viejos, es elogiado por Dios. Entra llevando adelante un juicio para salvar a una inocente de la muerte injusta de Susana. Dios siempre llega a salvarnos en el momento justo, en su tiempo, es decir, no en nuestro tiempo. Dios tiene su tiempo. Dios nunca nos abandona, nunca nos abandonará. Siempre mandará a alguien para levantarnos, para consolarnos, para defendernos cuando sentimos que estamos solos ante cualquier adversidad, ante cualquier problema, enfermedad, e incluso ante quien injustamente nos quiere condenar a muerte. Pero dejemos que Él llega en su tiempo, no en nuestro tiempo, en el Kairos, tiempo de Dios. Él sabe en qué momento y en qué manera nos viene en nuestra ayuda. Solo debemos esperarlo. Espéralo. Dios vendrá en tu ayuda. Habrá una intervención divina. Sexto punto que vamos a sacar de esta reflexión, de esta historia de Susana, es que ese texto, ¿qué contribuye en nuestra cuaresma? ¿Qué nos da en este cuaresma? Al ir llegando al final de esta cuaresma, qué bueno sería que cada uno de nosotros haya progresado lo suficiente en su progreso de conversión, que nos lleva a tomar la decisión de no pecar más. Ese deseo de no decidir dejar el pecado no depende de nuestras fuerzas humanas. Sabemos que siempre el pecado será más fuerte que nosotros, pero con la gracia de Dios sí es posible. ¿Qué tenemos que hacer, mis amados hermanos? Primero, tenemos que reconocer que somos pecadores, que somos frágiles, que somos propensos a pecar, que tenemos esa concupiscencia de la carne. Reconocer que no somos fuertes, no tenemos fuerza para luchar contra las tentaciones. Lo otro, o el segundo, es mirar al cielo, volver el rostro a Dios. Necesitamos una mayor fuerza y eso solo proviene de Dios. Suplicarle: Señor, con tu gracia no volveré a pecar nunca más. Por supuesto que el decir no pecaré más implica el dejar muchas cosas, renunciar a algunas cosas, costumbres que nos atraen. Pero si en verdad queremos ser santos y vivir la plenitud del amor de Dios, no queda otro camino. Renunciar a nuestra vieja naturaleza,
renunciar a nuestras pasiones, al placer, que no nos conduce al cielo, y luchar, pero con la gracia del Padre Celestial. Imitemos pues, hermanos, a Susana, mirar al cielo y suplicar ayuda a Dios, y Él escuchará nuestras voces, escuchará nuestras oraciones. Que Dios los bendiga.